Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es 3 de mayo y el calendario nos dice que es el Día Internacional por la Libertad de Prensa. En España hoy ha habido medio centenar de concentraciones y manifestaciones de periodistas, profesionales que han tomado las calles de muchas capitales de provincia de todo el país, preocupados por la crítica situación que atraviesa un sector que se descompone. A esta misma hora en que les estoy hablando hay convocada una protesta en Guadalajara, en la Plaza de Santo Domingo. Y es que más de un centenar de profesionales de la comunicación se han quedado sin trabajo en los últimos meses en Guadalajara y la situación lamentablemente no tiene visos de parar. Les aseguro que les hablo de personas en paro que cuando trabajaban, cuando las vacas gordas, cuando esta provincia tenía una sobredosis de medios de comunicación, cuando había que ir fuera a encontrar periodistas, cuando los dueños de los periódicos se hicieron ricos en sus verdaderos negocios, tenían sueldos de apenas 1.000 euros. Eso son los afortunados, claro. Mientras mis compañeros engrosan las filas del paro y afrontan como pueden dramas personales verdaderamente asfixiantes, nosotros vamos a seguir cubriendo también las quejas laborales de distintos colectivos. Eso sí, será mientras podamos, mientras nos dejen, mientras la miseria no nos lo impida. Bienvenidos a 19 horas, el informativo de análisis de Canal 19 2.0. Aquí comenzamos. Colectivos profesionales, como por ejemplo los médicos, que tenían convocada una huelga para el 24 de mayo y ahora no sabemos muy bien si la tienen convocada, si la tienen desconvocada o cómo la tienen. Lo vemos. El Sindicato de Médicos de Castilla-La Mancha ha aplazado la huelga que mantiene convocada para el jueves 24 de mayo, en espera de lo que decidan sus afiliados en una asamblea que se celebrará en Alcázar de San Juan el próximo lunes 7. Así lo anunciaba en Guadalajara el presidente del sindicato médico mayoritario en la región, el ginecólogo Ángel de la Guarda. El día 24, de momento, queda aplazada. Perdón, queda aplazada. No quiere decir, inclusive, que el día 24 no haya huelga. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, yo el lunes próximo he convocado un comité ejecutivo extraordinario y una asamblea extraordinaria. Y como yo soy portavoz del comité y portavoz del sindicato, pero no soy el que tomo las decisiones, yo simplemente las comunico, entonces será la asamblea del próximo lunes, día 7, la que decida si sí o si no. A pesar de unas negociaciones de última hora, estos facultativos acusan a SESCAM de demagogia, prepotencia y de gobernar por decreto, cargando las tintas contra su colega y hoy consejero de Sanidad, José Ignacio Echaniz. Ha habido un señor consejero que se llama José Ignacio Echaniz, que se ha formado aquí en Guadalajara, del cual yo he sido profesor un cierto tiempo, cuando estudiaba medicina, que nos ha insultado gravemente diciendo que los médicos nos dedicamos a mirarnos el ombligo en un hedonismo que no viene a razón y que además éramos corresponsables de lo que estaba ocurriendo en la sanidad, porque conocíamos lo que estaba pasando y no lo habíamos denunciado. Eso es absolutamente incierto. El sindicato médico mantiene una tabla de reivindicaciones laborales frente a su jornada, días de libre disposición y denuncias de discriminación con respecto a otros funcionarios, además de otros aspectos profesionales como ser contrarios a la jubilación obligatoria a los 65 años o a la sustitución de fármacos específicos por genéricos en todos los casos. Hacemos la huelga por nosotros y por los pacientes. Me han operado hace mucho en este hospital. Por lo tanto, también quiero la parte que me corresponde como paciente. Las listas de espera, tanto clínicas como quirúrgicas, como de pruebas diagnósticas, se han disparado y están creciendo de modo exponencial. No es que estén doblando, están triplicándose. En algunos servicios han pasado de 3 meses a 1 año. Y, desafortunadamente, esto va a aumentar. Esta masificación también se está dejando notar en el Hospital General Universitario de Guadalajara, donde De la Guarda ejerce su actividad profesional. En los hospitales ya es demasiada la masificación. O sea, no tenemos tiempo para nada porque además, como las pruebas se van retrasando, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo cito a mi paciente dentro de 2 meses para ver la prueba que se le ha pedido y la prueba se retrasa 2 meses, hay una nueva cita. Por lo tanto, estás engordando las citas continuamente sobre ese mismo tema, del cual también nos echa la culpa a nosotros. O sea que somos culpables de todo. No sé si de matar a Jesucristo, pero como sigan, vamos a llegar a ese tema, ¿no? En caso de llevarse a efecto, esta sería el primer paro del sector desde 1995, periodo anterior a las transferencias sanitarias, y en el que los médicos se mantuvieron 45 días de huelga. Pues para hablar de este asunto y de toda la actualidad diaria, hoy hemos invitado a un buen colega, un buen amigo, Paco Campos, periodista, hasta hace poco en Nueva Alcarria, y una de las víctimas de esta azote que comentaba antes, que vive la profesión y que, bueno, pues acaba de ingresar en las filas del paro. ¿Cómo estás, Paco? Bien.
Muy bien. Que decía yo que no sé si nos van a dejar mucho tiempo para contar los problemas que tienen otros colectivos profesionales, como por ejemplo ahora los médicos. Desde luego no sé si va a quedar quien lo cuente. Es que las deudas siguen asfixiando los medios de comunicación. Desde el punto de vista de deudas institucionales, que son, a mi juicio, las que más ahogan a los medios, y luego los comerciantes, que el horno no está para bollos, ¿no? ¿Cómo has visto esto de los médicos que tenían convocada una huelga para el día 24 y ahora la han dejado ahí suspendida sin edie? No sé, ¿tú crees que habrá huelga, que no habrá huelga? Hombre, yo entiendo que el colectivo médico tiene sus órganos, ¿no? El sindicato tiene su asamblea, tienen que decidir en la asamblea si finalmente va a haber huelga. Yo detecto cierta indignación entre los médicos por la situación que están atravesando, porque son personas que tienen unos estudios, han llegado a una capacitación por méritos, y se encuentran con que ahora están perdiendo muchos de los derechos que han adquirido a lo largo de años, y muchos de ellos incluso pecuniarios, algo que evidentemente, como cualquier profesional, no les gusta y están dispuestos a reivindicar, aparte de las reivindicaciones que yo considero justas cuando hablan de que hay que mejorar las listas de espera para que la calidad aumente. La calidad no puede verse perjudicada por los recortes que dicen que están sufriendo, ¿no? Hablaba el señor Ángel de la Guarda, por cierto, qué buen nombre para un médico, que las listas de espera se han disparado, que en algunas consultas han pasado de 3 meses a un año. Recuerdo que hace pocas semanas el Partido Socialista denunció que la Junta incluso había hecho desaparecer de la página web del SESCAM pues la visión pública de cómo iban las listas de espera. Y aquí en Guadalajara, pues bueno, cerrando camas, no sé si es que no se puede sujetar la situación de la sanidad pública, como defiende la Junta de Comunidades, o qué se puede hacer, pero la situación es muy preocupante. Y me acuerdo que lo denunció La Mata, que, si no recuerdo mal, que ya no está en la política, un excelente político, uno de los pocos políticos, por cierto, que habla con coherencia y con conocimiento pleno de las materias sobre las que habla. Y yo no sé de dónde tendrán que sacar el dinero, pero evidentemente la sanidad es algo absolutamente prioritario, y la garantía de unos servicios sanitarios mínimos es fundamental, y creo que hay que mantener lo que se ha alcanzado, ¿no? Pues bueno, esta es la situación que viven en el colectivo médico, ya lo ven, no se sabe si va a haber huelga o no. Parece ser que se había abierto una puerta con unas nuevas negociaciones. Echaniz estaba intentando apagar, echar cubos de agua sobre la indignación de los médicos, que por cierto estaban especialmente enfadados con él, con las declaraciones que ha hecho el consejero, que además es de Guadalajara, pues echándoles la culpa, diciendo que eran unos privilegiados y tal. Estaban bastante enfadados con ese asunto. Pero yo creo que si han hecho una denuncia pública sobre su situación, no es porque se le estén inventando, es porque ellos, mejor que nadie, saben lo que les está ocurriendo, y a lo mejor se podría plantear, Echaniz, que antes no les ocurría y ahora sí. Yo creo que un colectivo médico, como puede ser el sindicato médico, debería estar libre de toda sospecha partidista. Yo entiendo y veo que las reivindicaciones que hacen son justas como las de cualquier colectivo, y yo personalmente no les pongo en entredicho lo que ellos piden. Echaniz dijo en su momento que la historia les rendirá cuentas. Yo me pregunto que no sé quién tendrá que rendir cuentas a quién. La historia lo verá. Por cierto, que también las enfermeras hoy en Guadalajara, no tenemos imágenes de ello, pero se los puedo comentar, también han presentado una campaña en contra de los recortes a través del sindicato mayoritario, en este caso de enfermería, que es el SATSE. Si te parece, de todas maneras vamos a cambiar de tema, porque hoy también ha habido buenas noticias. Por ejemplo, una de las que más nos gusta a los periodistas, y es hablar de eso tan bonito que es la Feria del Libro. Hoy nos la han presentado. Lo vemos. Este jueves ha sido presentada una nueva edición de la Feria del Libro y el Festival de Poesía Arriversos, que se celebrarán del 10 al 13 de mayo en el Parque de la Concordia. Más de 30 actividades, entre presentaciones de libros, cuentacuentos, talleres, concursos, darán contenido a una nueva feria. La concejala de Cultura, Isabel Nogueroles, destacó la lectura animada que se hará en torno a la obra de Charles Dickens el sábado 12 a partir de las 11. Pues este año conmemoramos el bicentenario de Charles Dickens, por lo tanto habrá una lectura animada que es organizada por parte de todos los libreros que exponen en esta ocasión alrededor de la obra de Charles Dickens, y en concreto a través de su obra El cuento de Navidad. Sin embargo, son muchas las actividades que se celebrarán en esta feria. Así, el día 10 se desarrollará un encuentro con la escritora Ana Rossetti, autora de los 2 libros elegidos este año por el Patronato Municipal de Cultura para el proyecto Guadalajara Lee.
Un día más tarde y desde las 19 horas, las alumnas del Palacio de la Cotilla desarrollarán un espectáculo de danza moderna junto a la Fuente de la Concordia. Coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro, se pondrá nuevamente en marcha el tren turístico, que funcionará los sábados y domingos desde el 12 de mayo al 17 de junio, además de los días 31 de mayo y el jueves 7 de junio, fiesta en Castilla-La Mancha. Por lo que se refiere al Festival de Poesía Arriversos, el día 9 la organización pretende llenar el cielo de Guadalajara de poemas escritos en 81 cometas voladoras. Una jornada más tarde se celebrará el llamado Tuitverso, en la que se mezclarán la poesía y las redes sociales. Pues ya saben, del 10 al 13 de mayo la Feria del Libro, que Paco, no sé qué piensas tú, pero yo la veo ya muy consolidada en la Concordia. Hace ya 4 años o 5 años que abandonó el Jardinillo. Yo creo que se ha demostrado como un buen emplazamiento, ¿verdad? Sí, y me alegro porque una capital de la talla de Guadalajara debe tener un evento de ese nivel. Y también me alegro por otra cosa, que con la que está cayendo, que la cultura es el primer sector en el que está siendo víctima de los recortes, me alegro que se mantenga la intensidad de respaldo institucional y político a este tipo de actos o actividades culturales. Yo tengo la sensación de que hemos encontrado un buen modelo de Feria del Libro. Antes se hacía una que estaba bien, en el Jardinillo, duraba muchos días, duraba toda la semana, y bueno, era un goteo, había menos gente cada día, pero bueno, duraba más días. Ahora se han concentrado en 4 días todos los actos y bueno, han encontrado además la colaboración de muchas asociaciones paralelas, como por ejemplo el Observatorio, que organiza lo de la poesía, el Grupo del Observatorio, o el Rincón Lento, que organiza talleres y actividades o presentaciones de libros, las propias librerías. Yo creo que se ha encontrado un buen esquema. Sí, porque muchas veces está mejor condensar las cosas, que se lucen más, tienen más respaldo popular, que si se diluye, muchas veces entramos a mediados de semana, la gente no puede, pues si lo intensificas en un fin de semana y unos días sueltos más y concentras todos los actos a unos esfuerzos, como bien decías, de asociaciones, de impulso municipal, de distintas entidades colaboradoras, pues se conseguirá un nuevo éxito, sin duda. Por cierto, que nos ha dicho también la concejala en la presentación de la Feria del Libro que va a volver el trenecito turístico, ese que pusieron ya el año pasado, en estos días, pues para aprovechar, hacer sinergia entre los visitantes de la Feria del Libro y los turistas que puedan venir, ven la feria y ya de paso se montan en el tren y dan una vuelta por nuestros monumentos. Y otro asunto que ha sido hoy actualidad ha estado en la Diputación, donde han comparecido el vicepresidente de la entidad, Lorenzo Robisco, y Ángel Parra, que es ahora el diputado delegado de Obras. Y es que nos han presentado un plan de inversiones en materia hidráulica. 42 municipios de la provincia van a ver mejoradas las redes de abastecimiento de agua a lo largo de este año, gracias a una inversión que va a ser de 1,6 millones de euros, y eso sí que va a ser de momento solo con fondos propios de la Diputación y con lo que aportan también los municipios, que es una pequeña parte. De momento no se sabe nada del convenio con la Junta. El diputado delegado de Obras, José Ángel Parra, ha destacado la creación de empleo que va a generar la ejecución de este plan. La mayoría de las obras van a consistir en renovar redes de abastecimiento y también en la mejora de depósitos, y se van a beneficiar de ellas los municipios que lo hayan solicitado a la Diputación y que no hayan sido beneficiarios este año de ningún otro convenio. Escuchamos lo que se ha dicho en esa rueda de prensa. Estas actuaciones van a afectar a 42 municipios, con una población aproximada de unos 20.000 habitantes. Tiene una inversión con fondos propios de Diputación, repito, con fondos propios de Diputación, de 1.600.000 euros. Estas 42 obras están distribuidas en las distintas zonas de la provincia, Sigüenza, Molina y Guadalajara, de la siguiente manera. Zona Guadalajara, 20. Zona Sigüenza, 14 y zona Molina, 8. Actúa como elemento dinamizador de empleo en nuestra provincia, porque se van a generar unos 200 empleos directos por las empresas y unos 500 indirectos. Pues porque en estos trabajos pues hay pues, conductores de camiones que van a llegar allí, sobre todo la hostelería, porque esta gente tiene que comer en algún sitio. O sea, se gestionan, se cuantifica de esta manera. Tienza, Uñón, Brihuega, Fuentenovilla, Jadraque, Matillas, Pastrana, Pió, alguno me dejaré, Sigüenza, pero también te he dicho los grandes, pero como te he dicho antes, la Cueva de las Peñas, Fuenbellida, Chequilla, Hombrados, Huertanado, o sea que hay pueblos de todo tipo. Lo que ha señalado José Ángel es que es una inversión con fondos propios de la Diputación,
Por dos razones. Una, porque creemos que es importante y de primera necesidad todo este tipo de obras frente a otros gastos o inversiones que puedan hacerse. Y segundo, ahora las administraciones, tanto regional como estatal, están atravesando momentos dificilísimos y delicadísimos. Y, lógicamente, repercute en otras administraciones locales, o en este caso, que también es local, el caso de la Diputación. Pues si no hay ayudas regionales o no hay ayudas estatales, en los presupuestos vamos a destinar nuestras propias partidas para seguir haciendo obra. Pues ya lo ven, la Diputación, Paco, que tiene que de momento tirar con fondos propios. Esto me imagino que será una partida de los próximos presupuestos que todavía no conocemos. Yo no sé si es que los responsables de la Diputación pretenden presentarnos un poco el presupuesto de inversiones así como por capítulos, que a lo mejor es la estrategia ahora. Que me preocupa a mí lo del convenio con la Junta, que era la madre del cordero, ¿no? Yo creo que no se va a renovar, porque la Junta entiende, desde la Agencia Regional del Agua, se entiende que hay otras prioridades, de la misma forma que está, en cierto modo, paralizado la ejecución de las depuradoras en la provincia, todas las de Campiña Baja. Se han paralizado muchos proyectos de inversiones en infraestructuras de agua. Por eso, Diputación está cumpliendo un papel muy importante, que es esa inversión de 1,6 millones de euros con fondos propios, porque no nos olvidemos que en pleno siglo XXI todavía hay muchos pueblos que ya no es que tengan fugas, sino que la red de agua está hecha de amianto, algo que está prohibido por la normativa europea, y luego el enorme impacto sobre los bolsillos de los ciudadanos y de los ayuntamientos que se deriva del mal estado de las redes de agua todavía de muchos pueblos de la provincia, de las enormes fugas. A la vez supone mayor trabajo para las brigadas comarcales de Diputación, que tienen que dedicar muchísimo esfuerzo en reparar redes hidráulicas. Desde luego, a mi juicio, no es una inversión a fondo perdido, y sí que creo que es de alabar el esfuerzo que está haciendo Diputación Provincial de invertir 1,6 millones de fondos propios ante la más que previsible falta de subvenciones o de inyección monetaria por parte de la Junta de Comunidades, por la que está cayendo. ¿Tú crees que quizá ellos también saben que no se va a renovar y que por eso ya parten? Estoy seguro. Por su lado? Por otra parte, parece que Diputación, bueno, arranca un poco en materia inversora después de unos meses en los que prácticamente ha paralizado las inversiones, con eso de que había que contener el gasto, ahorrar, tratar de bajar la deuda a largo plazo. Bueno, parece que vuelve a arrancar un poquito el asunto de las inversiones, y esto de las obras hidráulicas, desde luego, es importante. Hay que tener en cuenta que, de todas formas, la inversión es inferior, también se ajusta a cómo está el patio. Si no recuerdo mal, los convenios bianuales que se llevaban a cabo de obras hidráulicas, fruto del acuerdo suscrito entre Junta de Comunidades y Diputación Provincial, ascendían a, poco me equivoco, pero en torno a 6 millones de euros a invertir en 2 años. Ahora estamos hablando de 1,6 en un año. Aún así, con fondos propios, es una inversión meritoria. Los pueblos echarán de menos algún empujoncillo más, porque hay redes todavía sin acabar de otros planes que estaban comprometidos, o hay mucha necesidad de renovación de captaciones, pero es un gesto, como dices tú, más que simbólico en una época en donde la falta de inversiones es la tónica característica. Precisamente el Partido Socialista había dicho que habían ya con los planes provinciales de obras, pero claro, me imagino que están esperando, los planes provinciales tienen que esperar a que esté el presupuesto, y el presupuesto yo no sé si en Diputación está esperando a que esté el de la Junta, pero es que ya estamos en mayo. Y el de la Junta también ha recibido críticas. Martínez Guijarro ha dicho hoy que a ver cuándo hace presupuesto de la Junta. La Junta está esperando también a ver qué ocurre en el Gobierno de la Nación, pero creo que también hay demasiadas necesidades, demasiadas personas esperando a que empiece a circular las inversiones y las ayudas que tanto se necesitan para que la economía salga a flote. En cierto modo también hay quizás un exceso de agobio, ¿no? La gente y las empresas están notando cómo la presión de la crisis pues les apremia a que ellos a su vez pidan que se haga algo de una vez que les tranquilice en forma de presupuestos. Por cierto, me viene bien esto que dices de Martínez Guijarro, porque tenemos precisamente las declaraciones que hoy ha hecho el que es el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, instando a Cospedal y al Ejecutivo a que de una vez se apruebe el presupuesto de la Junta. Dicen que hay razones ocultas para que se esté retrasando tanto. Escúchenlo. Desde el Grupo Socialista lo que queremos es reclamar y exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha la presentación inmediata de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hace más de un mes que se conoce el contenido de los presupuestos generales del Estado.
tiempo suficiente para haber adaptado la información que tiene ese documento a las cuestiones específicas de Castilla-La Mancha desde el punto de vista de financiación. No hay ninguna justificación para que el Gobierno de Castilla-La Mancha no traiga a estas Cortes la ley de presupuestos de la Junta de Comunidades para el año 2012. No se sabe si se va a tener que pagar o no se va a tener que pagar la comida en los hospitales, según unas informaciones que hemos conocido de alguna asociación. ¿Cuáles van a ser los límites de renta para tener posibilidades de ayuda para los libros de texto, el transporte escolar, si se van a renovar los convenios en materia de prestación de servicios sociales a los ayuntamientos, a las entidades sin ánimo de lucro? Toda esta información y otra mucha, que es la que tienen que contener los presupuestos generales de la Junta, no se conoce por parte de los ciudadanos, por parte de responsables de otras instituciones que tienen que tomar decisiones, como son los alcaldes. Tenemos la sensación de que lo que se quiere es ocultar las razones, los recortes que se puedan incluir en esos presupuestos de la Junta y practicar la política de los hechos consumados, como viene siendo habitual ya por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. De negar incluso las evidencias para después que se puedan trasladar y que no haya ya capacidad de reacción por parte de los ciudadanos afectados. Pues esto es lo que dicen desde el PSOE en las Cortes Regionales. Yo este argumento de Guijarro de que quieren ocultar los recortes y que por eso los retrasan, tampoco lo entiendo muy bien, porque si fuera así, si el Partido Popular quisiera, que no podría ser, no me extrañaría, pero que quisieran aplicar nuevos recortes, cuanto antes los anunciantes los apliquen, antes amortizan el desgaste, ¿no? Pero yo creo que no es lo mismo anunciar los recortes gota a gota o incluso dar largas políticas a los recortes y establecer un discurso paralelo de los hechos y las palabras, a través de las palabras despistar muchas veces de las denuncias, los hechos. No es lo mismo que cuantificar los recortes en forma de partida presupuestaria. Blanco, claro. Entonces el impacto sobre el electorado, sobre la sociedad, sobre la opinión pública es mucho más elevado. Yo me imagino que también... Poniéndome desde el punto de vista de Martí de Guijarro, ¿no? Pero yo, y ahora me pongo yo desde el otro, me imagino también que tiene que ser difícil hacer encaje de bolillos para sacar un presupuesto que tiene el compromiso de bajar un déficit que estaba en el 7, en el 8%, cuando sale el gobierno anterior, y que hay un compromiso de dejarlo en el 1,7. Eso es una burrada, y eso no debe ser fácil. Es una burrada. Yo creo que es mucho mejor con la que está cayendo ir tirando a través de, según con lo que vayamos necesitando, ir quitando de un lado y luego vemos que se necesita de este y voy quitando de este, que no decir me comprometo a quitar todo esto de golpe, porque a lo mejor luego el día de mañana pues no vas a poder cumplir el compromiso presupuestario. Entonces, en función de... Claro, ahora mismo la Junta de Comunidades está funcionando para cubrir la deuda pues de algunas, por ejemplo, algunos créditos que van obteniendo puntualmente las entidades financieras, y en función de esos créditos se van o cubriendo necesidades o recortando. Si no cuentas con el monto total a día de hoy para hacer unos presupuestos, creo que desde el otro punto de vista, desde tu punto de vista, es harto complicado hacerlo. Bueno, pues Paco, antes de irnos a la publicidad, yo quería terminar este bloque con una noticia un poquito más amable y un poquito más suave que esta de los arduos números. Les vamos a hablar del Palacio del Infantado, en concreto del Museo Provincial, y es que la delegación de la Junta en Guadalajara acaba de confirmar este mismo jueves que a partir de la próxima semana se va a habilitar una tienda propia en el Museo Provincial, el que hay en el Infantado, y va a tener una apertura esta tienda el próximo lunes a las 6:30 de la tarde, pues con una inauguración. Es una tienda que nace como nuevo espacio comercial y como un elemento fundamental para difundir también la imagen del museo. Los artículos que se van a poner a la venta van a tener un denominador común, que es la referencia a las colecciones, a los cuadros, a las piezas artísticas y a las actividades que hay en el Museo de Guadalajara, también en el Palacio del Infantado y alguna cosa del resto del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Es una tienda que se abre a través de un régimen de concesión por 2 años que la Junta ha dado a una empresa que se llama La Tienda de Sonia. De momento, pues ya les digo, el contrato va a durar 2 años. Bueno, ahí vamos a tener, Paco, en el museo merchandising, que estará bien, ¿no? Puedes llevar una taza con una escultura de la Roldana o
una camiseta o una propia lámina, que es algo que tienen todos los museos y que el nuestro carecía. Y que a su vez incrementa la proyección turística de la ciudad, de la misma forma que el tren que se ha proyectado para estos días, ¿no? Bueno, pues esperemos que la tienda salga bien. Paco, te quiero dar las gracias por haber venido hoy, en el Día de la Libertad de Prensa, a charlar con nosotros, a analizar la actualidad de la jornada. Es que Paco se tiene que ir ahora, se tiene que ir rápido, me imagino que va a ir a la concentración de los periodistas. Sí, a ver si llego. A echar ahí una manita a los compañeros en esa protesta. Ustedes no se vayan, vamos a hacer 5 minutos de publicidad y a la vuelta tenemos con nosotros a Javier Malia, que es el gerente de la empresa Guadalagua. Nos vemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 7:34 de la tarde. Si ustedes nos están viendo en directo en esta edición de 19 horas, el informativo de análisis de Canal 19 2.0. Antes, en el bloque anterior, hemos hablado de obras hidráulicas en la provincia de Guadalajara que va a acometer la Diputación. Y ahora en este segundo bloque hemos invitado a Javier Malia, que es el director gerente de la empresa Guadalagua, para hablar también del abastecimiento de agua en la capital. Guadalagua es la empresa que gestiona el agua en la ciudad desde que se privatizó ahora justo hace 3 años, porque fue en mayo de 2009 cuando su empresa, una unión temporal formada por Valoriza y por Rayet, se hacía con el concurso. Han pasado 3 años, parece que ha pasado mucho más tiempo, pero han pasado solo 3 años. ¿Ha cambiado mucho el sistema de abastecimiento de agua en este tiempo? Yo creo que quien mejor puede responder a esa pregunta son los propios usuarios del sistema de abastecimiento y de saneamiento de Guadalajara, que son los que mejor han podido percibir sobre todo la calidad del servicio. Yo evidentemente creo que no puedo hacer una valoración objetiva, pero yo creo que realmente el servicio que ha dado Guadalagua y que está prestando Guadalagua a la ciudad a partir de estos 2 años y medio que hace ya que arrancamos con el servicio, es un servicio de muy alto nivel, de gran calidad, y creo que todavía nos queda mucho margen para seguir mejorando el servicio, la calidad del servicio, y por supuesto que todos aquellos usuarios del sistema cada día estén más contentos con el servicio que les prestamos. ¿Qué es lo que más ha mejorado desde que está el agua en manos de una empresa externa? Hombre, yo no quiero comparar con las etapas anteriores. Yo te puedo decir en dónde nosotros hemos hecho más énfasis, dónde hemos volcado más esfuerzos y dónde hemos querido mejorar más. Yo creo que la atención al cliente ha sufrido un cambio muy importante desde que estamos nosotros, sencillamente porque tenemos gente dedicada al servicio de aguas, cosa que antes no existía. Yo creo que había un gran trabajo por parte de los funcionarios municipales que hacían la gestión de la parte comercial. Sin embargo, creo que la dedicación exclusiva de nuestros agentes e incluso tener un espacio dedicado exclusivamente a nuestro servicio ha permitido que el usuario esté mucho más cerca de nosotros, por supuesto, mucho más accesibles al usuario, y las gestiones creo que en este sentido también han podido ser de mayor agilidad. Una de las cosas, de los argumentos que más utilizó el equipo de gobierno para defender la necesaria privatización con respecto a las voces críticas que estaban en contra de esta concesión, era que se perdía muchísima agua en la situación que estaba en las redes anteriormente, que se perdía alrededor de un 40%, por lo menos eso cuantificó Carnicero, del agua en el camino del depósito a las casas, porque ellos decían que contabilizaban la que se compraba a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en el depósito, contabilizaban la que se facturaba a los vecinos y había un 40% de desfase. ¿Eso se ha conseguido mejorar de manera apreciable en estos 2 años y medio? Sí, ahí hemos hecho un gran esfuerzo que se centra en varias partes, ¿no? Una parte que se refiere directamente a los depósitos de almacenamiento de agua. Ahí hemos trabajado muchísimo en las propias estructuras de los depósitos, hemos impermeabilizado vasos, hemos mejorado las tuberías de abastecimiento de entrada y salida a los depósitos. Luego hemos acometido importantes e intensas campañas de detección de fugas que nos han permitido encontrar fugas, probablemente muchas de ellas históricas, porque salvo que vayas a buscarlas específicamente y con equipo especializado, pues probablemente podrían seguir ahí años y no las encontraríamos nunca. Y ahí creo que se ha hecho un gran esfuerzo que ha dado resultados muy positivos. Además, se ha trabajado en la parte de la demanda. La cultura del fraude ha sido algo que ha permanecido todavía algún coletazo después de muchos años. Creo que todavía quedaba un poco de cultura del fraude a los servicios, ¿no? Que yo creo que poco a poco, realmente muy pocas personas seguían con esa práctica, pero poco a poco hemos ido apretando esa vertiente y creo que cada vez quedan menos. Y muchas veces hay que reconocer que esta situación viene dada por una situación puramente histórica y heredada
incluso por desconocimiento de muchos de los usuarios. Yo creo que poco a poco estamos profundizando en la concienciación de que el agua es un recurso escaso y de que todas las personas que hacen uso del agua deben hacerlo de forma regular. Me dice Javier que han hecho esfuerzos en la detección de fugas, pero ¿tiene datos o todavía es pronto para tener datos de cuánto ha bajado la pérdida? Bueno, me ha faltado explicar una vertiente que es las actuaciones que se han hecho en las redes. ¿Vale? En las redes hemos actuado nosotros directamente y también el Ayuntamiento ha hecho un importante esfuerzo de renovación de las redes, sobre todo en el centro histórico de Guadalajara. A medida que cambiaba calles, lo hacía de manera integral. Exacto, ¿no? Eso se ha notado muchísimo, no solamente porque se han renovado las tuberías, sino porque también se detectó mucho fraude y se detectaron muchas tuberías que tenían pequeñas fugas que sumadas todas pues suponían un importante volumen de agua perdido. Entonces, esa es, digamos, la cuarta vertiente en la que hemos hecho un gran esfuerzo, nosotros y por supuesto también el Ayuntamiento, y también se ha notado mucho. De manera que nosotros tenemos hoy por hoy, hemos mejorado en 5 puntos el rendimiento de la red, que parece que 5 puntos puede parecer poco, pero hay que pensar que a medida que mejoras la red, mejorar el rendimiento de la red un punto más cuesta un esfuerzo muchísimo mayor. Porque cada vez que tienes la red más eficiente, mejorarla en un punto adicional requiere muchísimo más esfuerzo. ¿Vale? Y estamos en ese punto en el cual estamos ya por debajo, ¿vale? O sea, por encima de los 5 puntos de mejora, que ya es un esfuerzo muy importante y unos resultados fenomenales para el tiempo que llevamos aquí en Guadalajara trabajando. También dicen ustedes, eso se enorgullecen mucho en decirlo, de que han mejorado mucho los tiempos de respuesta ante las averías. Yo recuerdo hace unos meses una avería muy gorda en la calle Ferial, ¿verdad? En el cruce de la calle El Amparo con el Ferial, sí. Una de las averías, si me corrijas si me equivoco, pero que más desvelos les ha dado, ¿verdad? Se rompió una tubería muy gorda y ahí estuvieron trabajando. Esa avería en concreto. Así fue, sí. Lo que le preguntaba es, ¿tanto ha mejorado el tiempo de respuesta con respecto a la avería o cuando llega una de estas pues hay que fastidiarse y se tarda lo que se tarda? Bueno, aquí hay dos componentes importantes que hay que valorar. Primero es, ¿cuánto tiempo tardamos en llegar al punto donde se ha producido la avería? ¿Vale? Y eso es importante porque en el momento que nuestra brigada llega al punto, empezamos a hacer el corte de agua. Evidentemente eso supone que dejamos de tirar agua y eso también es un vector que añade mejor rendimiento a la red, ¿vale? Y luego está el segundo componente, que es, una vez que hemos empezado a reparar la avería, ¿cuánto tardamos en arreglarla? ¿Vale? Nosotros, a diferencia de otras ciudades, una vez que arrancamos con una reparación, no paramos hasta que esa reparación queda perfectamente hecha. Ha habido casos que hemos tardado más de 12 horas en arreglar, pues como por ejemplo ocurrió con aquella avería que además tuvo alguna secuela, alguna tubería que se rompió como secuela de la gran rotura, ¿no? Y esa noche trabajamos, además fue un domingo por la tarde, perfectamente me acuerdo, a las 8 de la tarde que arrancamos y estuvimos trabajando hasta prácticamente la 1 de la tarde del día siguiente. Y en tiempo récord, la verdad es que la tubería se reparó en tiempo récord, la complejidad de la reparación, como toda Guadalajara pudo comprobar, era grande, las imágenes hablan por sí mismas y creo que actuamos en tiempo récord. Me ha hablado antes del fraude. En estos días ha sido debate este asunto por una denuncia pública que sacó el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento a la palestra. Seguro que usted ya sabe de qué le voy a hablar. Y es de un señor que no sé si estaba haciendo fraude voluntariamente o no, pero en cualquier caso no había dado de alta a su contador, estaba viviendo en una casa y no pagaba agua por ella, había gastado como unos 300 euros de agua cubicada por su contador y ustedes le mandaron una factura de 2.000 euros. Si le parece, escuchamos primero lo que dijo José Luis Maximiliano y luego le contesta usted. Nosotros creemos que la forma correcta de actuar por parte de la empresa hubiera sido con la estimación con el consumo real que tiene, haber hecho la factura y después haber puesto los hechos en conocimiento del Ayuntamiento por si el Ayuntamiento considera que ha habido un fraude y tiene que poner una sanción. Pues claro, la sanción aquí no la pone Guadalagua. La sanción la tiene que poner el alcalde de Guadalajara, tiene que poner el Ayuntamiento de Guadalajara y una sanción que al no llegar, si esto se considera un fraude, insisto, para que haya fraude tiene que haber ánimo de lucro ilícito, lo dice el propio reglamento, para que haya fraude. Evidentemente, eso no lo puede determinar la empresa y en el caso de que haya fraude, la sanción máxima que prevé el reglamento por esta sanción son 750 euros. Pues nosotros decimos que tenemos que aclarar ese punto del reglamento. No podemos permitir que vuelva a pasar lo mismo. No podemos permitir que ante una situación como esta pues se quiera poner a un ciudadano una sanción encubierta que supera con mucho
lo que, en teoría, si se pagase lo que ha consumido más una hipotética multa que le pudiera poner el ayuntamiento, en ningún caso llegaría ni siquiera a la mitad. Este ciudadano ha presentado una reclamación y lo más curioso es que la empresa lo que le ofrece es que le rebaja 1.000 euros de la factura inicial, y eso da una idea del poco rigor, de la falta de seriedad que tiene y también de la mala conciencia de la empresa, que sabe que ha hecho una cosa que quizá hay muchas dudas de que el reglamento la autorice desde nuestro punto de vista, pero es capaz de devolver 1.000 euros de una factura que en teoría la ha hecho al amparo del reglamento con el objetivo de evitar que este ciudadano reclame. Pues poco le puedo preguntar yo, lo ha hecho el propio José Luis Maximiliano. ¿Qué tiene que decirle? Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos la obligación de luchar contra el fraude. Lo primero, no podemos pasar por delante de un fraude sin atacarlo, y tenemos que tener herramientas para convencer a aquellas personas que todavía, que son muy poquitas, gracias a Dios, que siguen estando todavía del lado del fraude, del defraudador. Tenemos que perseguir al defraudador para corregir esa situación y cuanto antes regularizar esa situación. El hecho de que una persona defraude significa que está defraudando a todos los ciudadanos de Guadalajara, no está defraudando a Guadalagua. Para empezar, esa persona está consumiendo agua que no está pagando, pero no la está pagando no solamente a nosotros, sino que la están pagando sus vecinos por él, ¿vale? Por otra parte, aquellas personas que tienen fraude no suelen ser cuidadosos con el consumo de agua, de manera que tenemos puntos por los cuales se nos está yendo muchísima más agua, porque una persona que normalmente tiene su contrato, estamos consumiendo unos 150 litros por habitante y día, y una persona que no tiene ese contrato, que está haciendo fraude, está consumiendo del orden de 300 litros por habitante y día, lo cual te da una idea de que hay una cantidad de agua que nos está controlando por ninguna parte. Eso viene a aumentar las pérdidas de la red, y es otro frente de ataque que nosotros tenemos que hacer. Lo segundo es que nosotros aplicamos estrictamente el reglamento del servicio, que no nos da potestad sancionadora. Eso quiero dejarlo muy claro. Nosotros no sancionamos al usuario. Al usuario le sanciona el ayuntamiento, si procede o si lo considera conveniente. Nosotros lo que hacemos es, según establece el reglamento del servicio, es recuperar unos volúmenes, ¿vale? Nosotros le decimos a este señor: usted me ha estado defraudando por un máximo de 18 meses, y si usted me ha estado defraudando durante 18 meses, le calculo que el agua que me ha defraudado es este volumen, y yo le facturo esa agua de acuerdo a ese volumen establecido en el reglamento, que no me lo invento, ¿vale? Luego, además, decía José Luis que nosotros arbitrariamente le rebajamos lo que le facturamos a este usuario. Exacto. Bueno, nosotros realmente tengo que decir que desde que hemos empezado hemos detectado 521 situaciones irregulares en toda Guadalajara, 521 situaciones irregulares. De esas 521 situaciones irregulares, solamente 41 han tenido la consideración de fraude. En muchos casos ha sido porque, hablando con el usuario, recibiendo las explicaciones pertinentes y con las pruebas que el propio usuario puede aportar, nosotros somos flexibles y hemos desestimado algo que en principio podemos haber considerado como fraude. Al final terminamos considerando como una situación totalmente normal, heredada o probablemente no deseada por el usuario, y estimamos que de esas 521 hay 41 que efectivamente son personas que sí que nos estaban cometiendo fraude. No hay arbitrariedad en esto. Nosotros tenemos una potestad de corregir, mejor dicho, de recuperar una serie de caudales, y nosotros como empresa privada y como empresa gestora tenemos esa potestad, pero no sancionamos, y lo importante que quiero decir y dejar muy claro es que nosotros no establecemos sanción alguna al usuario. Además de lo que nosotros recuperamos por nuestra gestión, el ayuntamiento puede sancionar al infractor. Entonces nosotros creo que todos debemos unirnos contra el infractor. No podemos potenciar al infractor, no podemos defender al infractor, por muy desconocedor que sea de la legislación, del reglamento y de todo. Yo estoy seguro que todos los usuarios que han tenido situación de fraude, todos han venido un poco con la idea de que, bueno, por desconocimiento esto lo estaban haciendo. Pero siempre les hago la misma pregunta: ¿sabía usted que tenía que pagar la luz? Y de hecho la pagaba. Pues sí. ¿Y el agua por qué no? Pues no lo sé. Por cierto, el agua, siempre hemos tenido en la cabeza que el agua es barata, y lo es relativamente barata, no supone un dolor a la hora de la economía familiar. La luz sí lo supone, por ejemplo. Pero yo no sé si con la crisis económica y los problemas económicos que están padeciendo cientos, miles de familias, también se está dejando de pagar el agua por estas situaciones, o esto no está ocurriendo. ¿Ustedes qué están detectando? En casos se nota
en casos, en un número importante de casos, pero también tengo que decir que el efecto de la crisis a Guadalagua no le está suponiendo un gran impacto, porque estamos siendo muy sensibles con las personas que están en esa situación y no estamos exigiendo con la misma energía el pago a las personas que están en situaciones problemáticas y a aquellas que no lo están. Pero además tengo que añadir que el 99% de las personas, de los usuarios del servicio, están abonando su servicio, tienen una voluntad de pago clarísima y la cultura de que el servicio del agua hay que pagarlo, evidentemente en Guadalajara está perfectamente extendida. Eso sí, cuando alguien tiene problemas, se acerca a nosotros y nos dice, señores, ¿cómo hacemos, cómo arreglamos esto? Y nosotros buscamos una solución, la que mejor le pueda venir, para que él pueda seguir pagando lo que pueda, la parte que pueda, hasta que resuelva su situación definitivamente. Hemos hablado del impago de los ciudadanos, pero en las últimas semanas, usted es consciente de ello, también ha habido denuncias de impagos por parte de Guadalagua al ayuntamiento. Recapitulemos, cuando ustedes se hicieron con el control del servicio, abonaron, creo que fueron 15 millones de euros por hacerse con el contrato, que era lo que se llamaba el canon fijo del inicio. Y luego tienen una cláusula por el cual tienen que abonar al ayuntamiento el 8% de la facturación anual, es lo que se llama el canon variable. Así es. Resulta que algunos partidos de la oposición lo han denunciado y el equipo de gobierno no lo ha desmentido, lo ha ratificado, que ustedes no han pagado de momento ese canon variable en los 2 años que llevan, o 2 años y medio que llevan gestionándolo. Me imagino que es buen momento de que explique por qué ha sucedido esto hasta ahora así. Bueno, efectivamente nosotros tenemos una obligación contractual de abonar al ayuntamiento el 8% de nuestra recaudación en concepto de canon variable. Este canon debe ser abonado después del cierre de cada periodo cuatrimestral de facturación, un mes después de que se haya cerrado el periodo de pago. Nosotros, la cifra que se ha dicho es correcta, del orden de los 600 y pico mil euros. Nosotros le debemos esa cifra efectivamente al ayuntamiento, y efectivamente el ayuntamiento nos ha exigido, nos ha reclamado con reiteración además el pago de esa deuda. Guadalagua tiene absolutamente toda la voluntad de hacer frente a esa deuda y pagarle al ayuntamiento lo que le debe. En ningún caso nosotros hemos adoptado esta postura de no pagar voluntariamente, sino que, bueno, cualquier concesión de cualquier tipo, especialmente las concesiones de agua, donde el esfuerzo inversor inicial es muy fuerte, donde el arranque de las operaciones es francamente duro, y aquí en Guadalajara lo ha sido especialmente. Hemos tenido un número de averías que toda la ciudad de Guadalajara nos ha visto sudando, avería tras avería. Sobre todo hemos tenido 2 años muy, muy duros, y eso ha hecho pues que nosotros tengamos un coste de la operación mayor del inicialmente previsto. Nosotros hemos tomado grandes medidas en la red, hemos estabilizado mucho las presiones, de manera que el número de roturas se ha ido controlando, ¿vale? Pero lo cierto es que durante 2 años y medio el nivel de roturas de las tuberías ha sido altísimo, y nosotros hemos tenido que hacer frente a eso con un coste muy alto. Nosotros hay que pensar que cuando se rompe una tubería no solamente que hay que cambiar un tubo, hay que hacer una excavación, hay que traer unos materiales, hay que comprar áridos, hay que pagar una máquina, hay que pagar unos camiones, hay que pagar unas contratas que te retiran el material de escombro, hay que reponer un asfalto, hay que hormigonar. Todo eso son proveedores. Nosotros tenemos 500 proveedores en Guadalagua, cerca de 500 proveedores, y nosotros les pagamos religiosamente a todos. No nos caemos con nadie. Eso es una política que nosotros, a la que le damos prioridad absoluta. Y en este caso, la parte probablemente más iba a decir débil, pero que quizás admitía un poco más de flexibilidad en esto, era pues no pagarle al ayuntamiento. Pero yo quiero dejar claro que la situación viene al sumarse este mayor coste de la operación con también un descenso del consumo, que es real en todas las ciudades españolas, no solamente en Guadalajara, ¿vale? Si cualquier persona que tenga acceso a Internet puede entrar en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y comprobar el informe de consumo de agua de abastecimiento del año 2009, que es el último que ha publicado justo hace un año el Instituto Nacional de Estadística, y podrá comprobar cómo en España en general el consumo doméstico ha descendido un 3,6% solamente en el año 2009, y que el consumo para usos industriales y ganaderos especialmente ha descendido casi un 15% en ese año, lo cual quiere decir que acumulando varios años, evidentemente en esas ciudades especialmente donde el impacto de la crisis además en el sector industrial ha sido muy fuerte, el descenso de consumo es realmente importante. Entonces sumamos por una parte un mayor coste de operaciones, por otra parte un menor ingreso por una menor facturación de consumo,
sumamos las dos cosas, evidentemente lo que tenemos es un déficit financiero que se produjo durante los primeros años de la operación y que, bueno, pues que nosotros asumimos como tal la responsabilidad que tenemos con el Ayuntamiento y nuestro deseo de hacer frente a esa deuda lo antes posible. Pues muchas gracias, Javier Malia, director gerente de Guadalagua. Ha sido todo un placer tenerle aquí hoy en 19 horas. Gracias. Y a ustedes ya lo saben, todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, tenemos una cita aquí en el informativo de análisis de Canal 19 2.0. Nos vemos.